Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Uno de los más grandes misterios del cuerpo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo algo que descubrí, que es un misterio del cuerpo. Da mucha satisfacción cuando uno desenreda, investiga y encuentra la base de algo que era un misterio. Muchas personas no se explican por qué pasan tanta dificultad para adelgazar. Otros no se explican por qué tienen tanta resistencia a la insulina. Que el cuerpo tiene tanta resistencia a la insulina que por más que hagan dieta, prácticamente no pueden bajar. Otras personas no se explican por qué tienen una alergia hoy al alimento que más les gustaba. O sea, que era el que más les gustaba, era el que más comían, y ahora resulta que son alérgicos a ese mismo que era el que más les gustaba. Entonces voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Uno de los misterios más importantes del cuerpo es que para entender un cuerpo, uno tiene que entender la esencia misma del cuerpo. Yo trabajo con el metabolismo, pero para poder explicar el metabolismo tengo que penetrar en por qué el cuerpo se comporta de cierta forma, qué causa algo, qué lo puede parar, qué lo agrava. Siempre ando más interesado, mucho más interesado en las causas que en los efectos. La medicina tradicional está toda basada en efectos. ¿Tienes dolor de cabeza? Aspirina o Tylenol. ¿Tienes alta presión? Medicamento para bajarte el efecto de que te subió la presión. ¿Tienes acumulación de líquido, que es un efecto? Vamos a darte un diurético para que lo saque. ¿Tienes impotencia? Es un efecto. Pues vamos a darte algo para que abra las arterias y eso pueda funcionar, ¿no? Y así, toda la medicina está basada en efectos, ¿no? El médico, por eso tú vas al médico, muchas veces el médico te hace esperar 2 o 3 horas y después cuando llegas a la oficina, en 10 minutos ya tienes una receta en la mano. Porque todo lo que se está tratando es de medicar, ¿el qué? El efecto. O sea, tapar, o sea, hay humo, hay fuego, el fuego causa humo, vamos a tapar el humo. No apagues el fuego. Entonces, cuando miramos esta relación de causa y efecto, vemos que uno de los misterios más grandes del cuerpo es el tema de por qué se forman alergias, por qué se forman intolerancias, por qué algo que a ti te gustaba mucho ahora resulta que tu cuerpo no lo tolera, por qué tú sigues haciendo dieta y por más que la hagas no bajas. Y aquí te lo voy a explicar. Lo que se descubrió es que hay una norma, y es la siguiente. El cuerpo está vivo. Y parece una tontería que yo te diga que el cuerpo está vivo, pero hay que pensar con el hecho de que el cuerpo está vivo. No solamente el cuerpo está vivo, tu cuerpo está vivo, es que cada célula de tu cuerpo tiene su propia vida. Esa célula respira, interactúa con su medio ambiente, necesita nutrientes, tiene que sacar tóxicos para afuera. O sea, que la vida en conjunto del cuerpo depende de la vida individual de todas las células que componen el cuerpo, ¿no? Aquí hay vida y aquí hay vida, ¿ok? Pero la vida en conjunto del cuerpo depende de la salud de la vida de la célula. Esas células, si tomas muchas células enfermizas, pues vas a tener un cuerpo enfermizo. Es una cosa sencilla, ¿no? Ahora, la norma que se ha descubierto es esta, es que cualquier flujo, que es un movimiento de algún flujo, como el flujo de corriente, como el flujo de agua que está bajando por un río, cualquier flujo en una misma dirección por demasiado tiempo causa inconsciencia. Cualquier flujo en una misma dirección por demasiado tiempo causa inconsciencia. ¿Qué pasa? Esto es una norma que es uno de los misterios del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo humano ha sobrevivido adaptándose. Tú te mudas al Polo Norte, te va a dar mucho frío,
pero después de ciertos meses ya no vas a sentir tanto frío. Te mudas al desierto del Sahara y vas a sentir muchísimo calor y sed, pero después de varios meses allí ya no sientes tanto. O sea, el cuerpo sobrevive con la adaptación, se adapta. Adaptación. ¿Okay? Por ejemplo, las personas que somos latinos, que vivimos en sitios más calientes y demás, cuando vamos a los sitios fríos nos da más duro que el que vive allí, porque no estamos adaptados. ¿Qué pasa? El cuerpo sobrevive adaptándose, pero ¿qué pasa? Cuando tú miras que cualquier flujo en una misma dirección por demasiado tiempo causa inconsciencia, pues tienes que darte cuenta que la vida de la célula tiene una conciencia. La célula tiene que sentir su medio ambiente, tiene que interactuar para poder reaccionar. Cuando definimos la palabra inconsciencia, fíjate, mira la definición. Inconsciencia quiere decir que ha perdido el conocimiento y por ello la capacidad para percibir y reaccionar. O sea que cuando tú has perdido el conocimiento, se te fue el conocimiento y por ello la capacidad de percibir lo que está pasando y luego reaccionar, pues se llama inconsciencia. Tú piensas a veces en inconsciencia, una persona inconsciente, ¿no? Que tuvo un accidente, se quedó inconsciente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las células se quedan inconscientes. ¿Cómo se queda una célula inconsciente? Si tú ves que a ti te das un golpe muy fuerte, al poco tiempo vas a ver que casi no puedes sentir ahí. ¿Por qué? Porque las células se quedaron inconscientes en ese área. Donde quiera que tienes un tajo o una cicatriz, ese área casi no sientes, porque se quedaron inconscientes. O sea, que perdió la conciencia esas células que están ahí. Pero así pasa con todo el cuerpo. Muchas personas se me quejan y me dicen, es que yo no puedo adelgazar, no importa lo que haga. Y yo le digo, ¿qué dieta tú estás haciendo? Y dice, bueno, yo estoy haciendo la dieta 3x1. Muy bien. ¿Leíste el libro de Poder del Metabolismo? Sí, lo leí, lo estoy aplicando al pie de la letra. Perfecto. ¿Estás tomando agua? Sí. Perfecto. Ok. ¿Pero qué es lo que tú comes? Pues mire, yo me di cuenta que empecé a adelgazar porque empecé a comer pollo y lechuga. Y empecé a comer almuerzo, pollo y lechuga. La comida, como dicen en México. Y la cena, pollo y lechuga. Y al otro día, almuerzo, pollo y lechuga. Y al otro día, por la noche, lechuga y pollo. Y pollo y lechuga, lechuga y pollo, pollo y lechuga, lechuga y pollo. ¿Qué pasa? Que a la vez las personas encuentran que algo funciona, empiezan a meterle esto todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Crean un flujo en una misma dirección por demasiado tiempo. Cuando las células sienten ese flujo de pollo y lechuga, pollo y lechuga, pollo y lechuga, pollo y lechuga, entran en inconsciencia. Una de las formas que se ha descubierto de una persona poder adelgazar es tener una dieta variada y cambiarle a la dieta y no dejar que el cuerpo se te acostumbre a algo. Por ejemplo, ahora nosotros acabamos de desarrollar, que ya sale por ahí, este libro, que es el nuevo libro de recetas del poder del metabolismo, que viene precisamente para resolver que la gente quiere algo que sean dietas bajas en carbohidratos, sin azúcar y demás, con sus postres y demás, pero que no tenga que sufrir por falta de algo sabroso. Así que aquí se puede comer algo sabroso, bajo en carbohidratos, y no necesariamente tiene que comer lo mismo todos los días. Así que básicamente, si usted quiere adelgazar, si usted quiere evitar la resistencia a la insulina, ¿qué es la resistencia a la insulina? Pues la resistencia a la insulina es una condición del cuerpo donde ha tenido tanta insulina que ahora se pusieron las células inconscientes a la insulina y ahora no la sienten. Y ahora usted tiene resistencia a la insulina y se va a hacer imposible adelgazar. Entonces, ¿cuáles son todas las condiciones de alergia? Una alergia, por ejemplo, la gente se pone alérgica a aquello mismo que más les gusta. Usted todos los días le da dulce. Ok, se pone gordo, pero además de eso, ahora se pone intolerante al dulce porque se puso inconsciente a las células al dulce. Ahora, cada vez que trata de comer un dulce, le da de todo porque el cuerpo no tolera un mismo flujo en una misma dirección por demasiado tiempo. Así que si usted quiere evitar la inconsciencia, la pérdida de la capacidad de su cuerpo para adelgazar, para tener la salud y demás, dele variedad. Busque expandir su universo y cambiar el cuerpo. Por ejemplo, yo mismo que me gusta la carne roja, pues no puedo comer carne roja todo el tiempo, ¿me sigue? Porque me causa inconsciencia y me empieza a inflamar. Así que dele una variación a su cuerpo, rómpale la rutina y usted verá que todo le funciona. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.